Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a El Rombo Podcast. Hoy toca el programa 4. Ya son unos cuantos, ¿eh? Vamos camino seguro de muchos más, porque además tenemos que anunciaros que lo haremos justo cuando subamos este programa, de que habrá unas novedades, ¿no? Que ya os iremos explicando, sobre todo en Twitter, así que os animamos a que nos sigáis también por esa plataforma, que es sobre todo donde vamos anunciando lo que hacemos. Así que bueno, nuevo programa. Hoy también estamos todos para hablar, pues sobre todo del Barça, que bueno, el último programa dio para poco su partido, hablamos sobre todo del Madrid, hoy le toca un poco más de análisis al equipo de Xavi, también un poco a futuro, ya veréis luego los temas que comentaremos, y también España, que está jugando esta Nations League, ¿no? Y también pues está preparando su camino hacia el Mundial, en la que veremos, ¿no? Hasta dónde llega. Saludamos a Bruno Ruiz, ¿qué tal? Me has dicho que estabas viéndose un poco de fondo del partido de Inglaterra y tal. Exhibición de tu querido Maguire, ¿no? Así es, mi amigo Cabezón, que yo también soy un cabezón, ha vuelto a cometer un penalti, sigue siendo el capitán inexplicablemente después de Harry Kane, y bueno, ahí estaba ese titularismo en el Mundial y es una de las razones por las que Inglaterra está entre las favoritas por nombres, pero gracias a tener a Harry Maguire, seguramente le toque un random de turno y pierda. El que sí que está bien es Bukayo Saka, que algún día habrá que hablar de que este chico está muy infravalorado. Eso te iba a decir, sí. Luego, otro día, si quieres, le dedicamos un ratillo también más a fútbol inglés cuando vuelva a Italia, y pues ya podemos hablar de este nombre que seguro que está siendo desde la pasada ya una de las revelaciones, y que es prácticamente pues ya es una figura del fútbol. Hugo, ¿qué tal? Venías del entrenamiento, me has dicho. Así que bueno, tenías día intenso, te agradecemos también que te pases por aquí. Luego, Nico, que has tenido algún problemilla para entrar, ¿no? Luego se ha solucionado. Así que por suerte ya podemos estar los cuatro para analizar, ¿no? Sobre todo hoy, como hemos dicho, vamos a centrarnos más en el Barça y vamos a dirigir el debate hacia dos temas. El primero es cómo van a afectar pues esas lesiones de Araujo y Koundé. Sabemos que Araujo se va a operar este miércoles. Al final han decidido tener un tratamiento que prioriza, digamos, la carrera del jugador a largo plazo y no tanto llegar a este mundial, al que muy probablemente no va a poder llegar. Empezamos por ti, Hugo, que ¿qué sensaciones te deja todo lo que ha pasado con Araujo y tal? ¿Cómo ves la decisión al final de operarse, y si crees que ha sido porque el jugador como ha recapacitado un poco o más por presión del propio club? Bueno, yo lo que pienso sobre el tema es que es una decisión que tiene que tomar el jugador y que siempre es todas estas cosas son muy debatidas y todo el mundo tiene una opinión al respecto, pero la realidad es que es un jugador profesional que tiene que tomar este tipo de decisiones y que entiendes perfectamente que, aunque yo, por ejemplo, siempre priorizaría la salud a largo plazo y poder tener una trayectoria deportiva más sana y más cuidada, al final es un mundial y bueno, creo que también hay que ser un poco respetuoso, porque creo que hay veces que con estos temas la gente pierde un poco los papeles, parece que hay que matarlo si no hace X o hay que tal, porque igual que ahora mismo, al principio parecía que todos los del Barça tenían que estar enfadados con él porque parecía que no se iba a operar, pues ahora entonces por esa regla de tres, todos los uruguayos tendrán que estar enfadados con él por un tratamiento conservador. Al final yo creo que lo que tiene que hacer es evaluar pros y contras. Yo creo que es un chaval muy joven y que lo lógico es que se proteja de cara a futuro, pero no por un tema del Barça de esta temporada, de si llega contra el tal o contra el cual. Yo creo que es más un tema de su salud personal. La baja es importantísima para el Barça, fundamental diría yo. Sí, sí, Nico, y de hecho su baja también junto a la de Koundé, que son dos jugadores que seguramente Lewandowski en área contraria, Pedri un poco pues asumiendo el control del juego desde el centro del campo, y ellos dos, ¿no? En defensa han sido como un gran update respecto a la temporada pasada, y que realmente el Barça se estaba erigiendo también a través de esos dos pilares en defensa. ¿Crees que va a sufrir mucho, que van a ser dos bajas que Xavi va a notar? Es cierto que la baja quizás de Araujo es más notoria porque al final es un defensa central que le venía muy bien al Fútbol Club Barcelona porque hacía buena pareja con Eric, pero en mi opinión creo que es más destacable y se va a notar más la ausencia de Jules Koundé en lateral derecho, porque es un jugador que no tiene el Fútbol Club Barcelona, que sí que es cierto que ha fichado a Héctor Bellerín, que te podía jugar a Araujo, pero si está lesionado obviamente no, y
va a tener serias complicaciones ahí Xavi porque Bellerín tiene poco rodaje con el equipo y de ahí que además estamos ante una situación, una concatenación de partidos para el FC Barcelona que se va a jugar prácticamente toda la temporada, porque tiene ese doble partido contra el Inter, un partido contra el Celta de Vigo, tiene el clásico a la vuelta de la esquina, que veremos si llegan Araujo, Koundé, Memphis, Frenkie de Jong, etc, etc. Entonces se va a jugar prácticamente el tramo gordo de la temporada y también va a ser un momento en el que vamos a poner a prueba el nivel de Eric García que venía mostrando en las primeras jornadas y quién sabe, yo espero que juegue Christensen, el danés, que lo venía haciendo también muy bien, y veremos si acaban aportando esa solidez que en un principio parecían dar al principio de temporada. Bruno. Simplemente añadir que a mí el partido contra el Inter, poniéndome en la piel de un barcelonista, me daría más miedo si Brozovic estuviera sano, que se ha lesionado también, y entonces eso al final creo que es más importante esa baja para el partido que las de Koundé o Araujo, porque creo que Christensen lo está haciendo bien, va a ser la prueba de fuego, porque bueno, a mí es un central que nunca me ha terminado de convencer si no estaba con alguien, aparte de su compañero en la zaga, con un lateral que como le cubriera más. Siempre me ha parecido que dejaba un poquito de dudas en cuanto más que a solidez, a contundencia en los duelos, pero lo está haciendo muy bien con el Barcelona y ahora va a tener que ser el líder porque dudo mucho que Eric García saque ahora de repente un carácter que podía dejar intuir hace mucho en categorías inferiores, sobre todo con España, pero que no lo ha terminado de sacar en la élite. Y aparte el de Koundé, sí que creo que a lo mejor vemos a Sergi Roberto incluso, porque para lo que quiere Xavi me parece que cuadra más él que Bellerín. Aunque a mí Bellerín es un futbolista que me parece interesante y sobre todo pensando en un partido donde vas a tener, pensando en el clásico, con Vinicius delante, creo que un lateral del perfil de Bellerín te puede ayudar más en cuanto a, eh, no sé cómo explicarlo, como aquella vez que el Madrid sacó a Marcelo de extremo para emparejarse con Alves en cuanto a repetir esfuerzos, porque en cuanto al final el único jugador que le podía aguantar las carreras a Dani Alves de ese Madrid, que no tenía Di María en aquel entonces, era Marcelo. Creo que Bellerín puede aguantar muy bien a Vinicius la explosividad y el cambio de ritmo que tiene, sobre todo porque es un lateral rápido y que me parece muy inteligente en cuanto a la defensa del uno contra uno, porque ha tenido duelos importantes. Habrá que ver quién juega. A lo mejor hasta juega Piqué, lo dudo mucho, pero yo creo que a lo mejor incluso lo sacaba por el hecho de que es un líder de verdad y creo que lo vas a necesitar. Sí, al final, Eric García, yo creo que también el buen rendimiento que ha tenido, por lo menos de momento, hasta que no se demuestre lo contrario, tampoco se puede entender sin la presencia de uno de esos dos, de Koundé o Araujo, que al final pues aportan mucha seguridad defensiva y pues le liberan de ciertas tareas también, ¿no? Hugo, a nivel táctico, claro, perder a Koundé es que significa muchísimo. Desde ese lateral está siendo prácticamente un jugador sistema para Xavi, o sea, no hay otro que pueda hacer ese rol y que te dé tantas ventajas. Sí. Sobre todo la polivalencia ataque-defensa. Al final era un jugador que siendo un ganador de duelos, un jugador muy difícil de regatear, creo que no había sido regateado hasta el día de hoy ni una sola vez. Y siendo un central de lateral, como por ejemplo cuando ha jugado Araujo, siendo ese perfil de jugador, luego le hemos visto sacar presiones con una lectura de las superioridades como si fuese un lateral ofensivo clásico al uso y encontrar un jugador que sea capaz de sostener unos para unos, de ganar duelos aéreos, de ganar duelos físicos en carrera y que luego sea capaz de conducir diagonales, de generar 3x2 con el extremo y entender el juego y el modelo de juego también. La verdad que ahí es una posición complicadísima, es lo que comentaba Nico, que creo que se va a notar mucho más que Araujo, no por nada, porque Araujo te hacía una parte de ese lateral, te podía parar, era el jugador, el stopper de Vinicius, le ponemos, le emparejamos, que no coja velocidad, bueno, puede hacer una labor y puede hacerlo muy bien, puede ser un jugador que puede parar, pero claro, te falta la otra parte. Bellerín, pues un poco al contrario que Araujo, un perfil a lo mejor más ofensivo, aunque es lo que comentaba también Bruno, que sí que es un jugador rápido y que Vinicius muchas veces ha sufrido contra jugadores rápidos, aunque no sean muy buenos defensivamente. Hay veces que hay grandes defensores delante a los que baila absolutamente porque solamente por la explosividad y la capacidad de cambio de ritmo y cómo lo domina
los baila, y sin embargo ha habido defensores laterales que no han sido a lo mejor superiores en aspectos defensivos, pero que bueno, como tenían cierto físico, le aguantaban y le peleaban. Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que se encuentra en el Barça, a ver en qué estado está Bellerín para un duelo así. Sí, sí, Bellerín al final yo creo que también tiene que ir entrando en ritmo, y quizás ahora mismo la apuesta que parece más con menos riesgo, digamos, quizás es la de Sergi Roberto, un perfil quizás un poquito más compensado, que tiene también capacidad para jugar por dentro, sí que menos rápido evidentemente que Bellerín, pero quizás puede hacer un poquito, sobre todo en salida de balón, esas funciones, ¿no?, que hacía también Koundé, que además yo creo que su baja no solo afecta al equipo por esa banda y por la configuración que tiene en la banda derecha del Barça, sino que también puede afectar, que puede ser como una especie de efecto dominó, ¿no? Porque también, por ejemplo, Balde es un jugador que se ve muy beneficiado de tener a un lateral que le compense en banda contraria. Entonces, quizás el hecho de que no goce de tanta libertad, por ejemplo, el hecho de que el interior de ese lado, quizás, normalmente Gavi, que por suerte de eso va sobrado, tenga que hacer quizás un esfuerzo extra para llegar a defender ciertas situaciones a las que quizás el Roberto, si es el caso que juega, no llega, ¿no? No sé si tenéis la sensación, Nico, por ejemplo, de que es una baja que, como comentabais, es todavía más importante que la de Araujo, no solo por lo que pierdes en el lateral, sino porque puede mermar el rendimiento de otros jugadores en otras posiciones. Sí, totalmente de acuerdo, John. Lo decías tú, al final el Koundé está siendo un jugador sistema para Xavi. Lo vemos en otros equipos, por ejemplo, sin irnos más lejos, en el Villarreal, con Foyth, que es un perfil de lateral mucho más defensivo, y por la otra banda con Pedraza o ahora Mojica. Y lo estábamos viendo en el Barça con Balde y, como comentabas, Koundé o Araujo, ¿no? Al final te da esa posibilidad de atacar por un lado y permitirte jugar incluso con 3 centrales cuando estás atacando, te permite una variabilidad táctica muy interesante dependiendo de los partidos, dependiendo de los contextos, y obviamente, como comentábamos, pierdes un jugador que te da todo, porque Sergio Roberto te da unas cosas, pero no es completo. Bellerín, lo decíais también, te da esas cosas en ataque, te puede defender a Vinicius por desgaste, pero no es un jugador especialmente defensivo. Entonces, al final lo que estás perdiendo es un jugador sistemático, que se estaba además entendiendo muy bien con Lewandowski, que le estaba sirviendo balones como el que vimos, ese pase que le manda Lewandowski, si mal no recuerdo, un partido contra el Cádiz, puede ser. Y bueno, estamos viendo un Jules Koundé que parecía que iba a aportar muchísimo en el Barça, pero no sabíamos hasta qué punto iba a ser de necesario desde el lateral derecho. Sí, yo creo que esa, bueno, igual la podíamos intuir, pero no creo que la viniéramos venir de que fuera un jugador que fuera a acabar siendo indispensable en esa posición. Yo creo que nos lo imaginábamos más como central. Un poco para zanjar el tema, iremos uno por uno. Quiero, bueno, respuesta así rápida, corta, un poco de lo que creéis y un poco de justificación. Para estos partidos que vienen y sin estos dos jugadores, empezamos por ti, Bruno. ¿Cuál sería tu pareja de centrales titular? Es que yo tengo la pedrada de que a lo mejor Xavi piensa que vuelve a las que está otra vez en el Al-Sadd y tira 3 centrales con 2 carrileros altos. Dembélé ha jugado ahí con Francia, Marcos Alonso te encaja bien ahí y puede tirar algo así. No creo Marcos que lo haga. como central, dices, ¿no? No, Ah, como como también carrilero. como carrilero con Balde, por ejemplo, y jugar, incluso retrasar un poquito a Busquets, no creo que lo haga, pero ponerlo ahí como líbero un poquito sin tener que hacer tanto esfuerzo, no lo va a hacer, porque sería jugártela demasiado. Si fuera otro tramo de temporada, se lo podría yo creo que incluso plantear, pero sabiendo lo que viene, no lo va a hacer. Entonces, yo mi pareja sería Eric García Piqué, pero por lo que comento de que creo que va a hacer falta a no ser, vuelvo a repetir, que Eric García dé un paso al frente en cuanto a liderazgo en la defensa, creo que hace falta ahí alguien que sepas que te lo vaya a sostener en momentos importantes. Y Christensen y Eric García son 2 centrales que los hemos visto que si cometen fallos suyos se vienen un poquito abajo. Y tener 2 jugadores así te puede dar mucho con pelota sobre todo, pero en ese momento en el que contra el Inter, por poner un ejemplo, Lautaro mete un gol por Eric García o Christensen fallan, se vienen un poquito abajo, se te puede complicar el partido. Hugo, pareja titular. Yo sí que tiraría con Eric y Christensen. Al final es la que más, al final tiene más rodaje como pareja
De que las temporada otras fueron ellos. combinaciones en pretemporada prácticamente eran los que jugaban el volumen grande de minutos. Y al final lo más importante en una pareja es entenderse en el sentido de La quién va, quién comunicación. sale, quién corrige, cuándo, cómo se tira la línea, como le pasó, por ejemplo, a España con Pau Torres y Eric García, que no, evidentemente no se entendían. Y al final puedes hacer incluso un buen partido individualmente, pero si no te entiendes con tu pareja es complicado. Entonces, a ver, no te digo, obviamente con Piqué se entiende porque ya compartieron temporada pasada, pero este año parecía que Christensen y Eric parecía que funcionaba medio bien. Además, Christensen es un central que, pese a lo que mucha gente piensa, es bastante rápido, sobre todo en carrera larga. Es uno de los jugadores con más velocidad del Barça atrás para corregir. Nadie piensa esto, pero es cierto, tiene varias veces récords de velocidad punta en carreras largas y tampoco es un perfil, siendo buena salida de balón, aseado, no es un ganador de duelos, no es un jugador que vaya a la disputa física, que en eso sí se parece a Eric García, pero sí que es verdad que tiene alguna cualidad, por ejemplo, la velocidad, que sí que puede ajustarse medio bien a lo que tiene. Yo creo que Piqué ha sido un gran corrector, sobre todo por timings, más que por velocidad, timing de empezar a correr, pero ya no le veo yo jugando con una pareja de Eric a 45 o 50 metros de su portería. Nico. Quizás para el día a día también te diría ese Eric Christensen, ¿no? Porque están jugando bien, están teniendo continuidad ahí y están demostrando que pueden aportar, ¿no? Pero quizás sí que me oriento un poquito más a lo que decía Bruno, porque al final si Xavi es capaz de recuperar una buena versión de Piqué como jerarca en el día D, en el partido importante, creo que puede aportar un poquito más, sobre todo porque ya vimos que el Barça puede jugar bien, pero le falta ese grado de competitividad que sí que te puede aportar un líder como Gerard Piqué y que creo que complementaría un poquito mejor con Eric. El problema yo creo ahí es que si tú quieres recuperar una buena versión de Piqué, además este tipo de jugadores que yo creo un poco como Busquets, jugadores que son un poquito diésel, que cuando tienen partidos y van sumando partido tras partido, llegan a un rendimiento, ¿no? Como bastante sostenido, que, bueno, sí que son jugadores que ya por la edad pues tienen ciertas carencias a nivel de velocidad sobre todo y de agilidad, ¿no? También en el giro, pero yo creo que es difícil recuperar una buena versión de Piqué si no apuestas por él en el día a día. Entonces, creo que ahí no casa muy bien el hecho de que salga de repente contra el Bayern si no ha ido teniendo continuidad en otros partidos. Pero bueno, evidentemente que por jerarquía, pues sí que es el jugador, pues quizás más líder, ¿no? Que quizás no está en ese punto en la temporada. Pero bueno, veremos lo que ocurre. Sí está la situación en los centrales. Xavi que ha tenido ahí un contratiempo importante y que tendrá que solventarlo de alguna manera. Y por delante de los centrales hay una posición que sabemos que es indispensable en cualquier equipo, pero aún más en un Barça tal y como quiere jugar y por lo que ha significado a nivel histórico. Ahora mismo en esa posición tiene a Busquets, pero según han ido explicando durante estos días varios periódicos y que algo que ya se sabía de antes, un secreto a voces, que Busquets la temporada que viene ya no va a ser el medio centro del Barça. Entonces, a partir de ahí, el Barça quizás tiene que incorporar algún nombre, ahora lo hablaremos, pero sobre todo también tiene que ir cocinando algo ya, ¿no? Para que cuando Busquets se vaya, pues que por lo menos haya dentro de la plantilla ya algún nombre, pues con cierta importancia, que ya haya disputado muchos minutos para rendir en esa posición. Hugo, ¿tú cómo ves dentro de la plantilla, digamos, esto que comentaba? ¿Cuál crees que es el jugador por el que se va a apostar de verdad para que cuando se vaya Busquets, más allá de si viene alguien, que tengas algún jugador que te dé como un poco de seguridad al respecto? A ver, las dos opciones son bastante diferentes y yo creo que va a tener más que ver con la idea que tenga Xavi para empezar a construir ese centro del campo sin Busquets que con los jugadores en concreto, porque sí que es verdad que últimamente cuando hemos visto a Frenkie de Jong en esa posición, ha empezado a construir un centro del campo en el que Pedri y Gavi compensan los movimientos de Frenkie y parece un centro del campo algo más estable. Además, cuando necesita una salida de un medio centro más autosuficiente, baja Pedri a jugar de espaldas. Cuando necesita un jugador que baje entre centrales o se lateralice, ahí sí que lo suele hacer más Frenkie. Cuando Frenkie arranca, Pedri se queda o Gavi se queda protegiendo la situación de pérdida. Parece que está engranando algo, pero al mismo tiempo
si quieres mantener, por así decirlo, un rol más dogmático de lo que ha sido el mediocentro defensivo, el pivote del Barça, la opción clara es Nico, que es un jugador que sí que es, evidentemente, cuando tú le pides autosuficiencia a un pivote, es complicado pedirle autosuficiencia a un jugador de 19 años. Entonces, claro, el problema de Nico es que es un jugador autosuficiente en esa posición, pero muy joven y muy inexperto para ser realmente un jugador que se ponga delante de dos centrales y sea capaz de, con giros, con apoyos, con controles, sacar una presión de un Bayern. Obviamente, esto no puede ser de la noche a la mañana y no todo el mundo es Busquets. Pero son esos dos caminos que se le abren y yo no sé muy bien cuál es la idea de Xavi. Parece que lo de Frenkie ahora coge un poco de fuerza, pero luego en 3 meses parece que todo se cae abajo y parece que Nico es la opción. Un momento que parecía que iba a ser Pjanic. O sea, yo no sé, están un poco como dando palos de ciego con el asunto porque no parece que tengan muy claro lo que quieren ahí. Fichan, no fichan, suenan nombres, suena Nico, no sé, yo no lo tengo muy claro, pero bueno, las dos ideas son esas. O buscar un pivote y compensar sus movimientos, aunque no sea puramente posicional y autosuficiente en la salida, o apostar por Nico y construir con un modelo bastante parecido al que había. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Creo que con el caso de Busquets es algo que comento muchas veces, que creo que se ha ido como echando el balón para adelante y que corra, y mientras Busquets esté aquí tampoco nos vamos a preocupar en exceso, pero creo que el Barça ahora mismo ha pospuesto demasiado el problema y se lo va a encontrar aquí de frente ya, con muy poco margen para reaccionar, muy poco margen para construir. Nico, el otro día te leía en Twitter, creo que era a ti, que comentabas algo de Frenkie con la selección, que se veía muy cómodo en un rol de más libertad. Me acuerdo que te dije que le veía cierto encaje ahí con el Barça, pero que entonces el papel de Pedri pues tenía que ser con mucha más presencia en la base, ¿no? Para compensar esos movimientos. ¿Cómo ves ese tema? Si le ves ahí a encaje a Frenkie y si compensa de alguna manera que Pedri tenga que relegarse a ir un poco leyendo los movimientos de Frenkie y que no pueda ser él quien lleve la batuta por donde le dé la gana. Yo creo que en los últimos partidos estamos viendo, como decía Hugo, un Pedri que está compensando un poquito esos movimientos de Frenkie, y es cierto que el FC Barcelona está creciendo a partir de eso en varias ocasiones y lo está empezando a entender un poco. Y también es igual de cierto que ahora estamos hablando muy bien de Frenkie de Jong porque lleva varios partidos en los que parece que está algo atinado, pero como vuelve a hacer un par de encuentros malos, ya se va a volver a pensar que no puede jugar en el FC Barcelona y que su encaje no es el óptimo, ¿no? Pero es cierto que Xavi está tocando algo de cosas, pero yo creo que no es el sustituto de Busquets, es obvio, el Barça no lo va a encontrar. De hecho, el primer paso para sustituir a Busquets es dejar de pensar en un reemplazo de Busquets, porque no lo vas a encontrar ni en el mercado, ni en la cantera, ni en ningún lado. Y el tema Frenkie es obvio que es un cambio radical respecto a lo que tienes, ¿no? Porque es un jugador completamente distinto que si bien es cierto que tiene unas cualidades con balón y que puede desatascar presiones y que es un jugador muy autosuficiente en eso, pero que necesita mucha más libertad posicional, que no es un jugador tampoco de recuperar muchísimos balones. Pero claro, el tema es, siempre se le ha solido criticar ese encaje con el FC Barcelona, ese que no hace buenos partidos, pero luego lo ves en la selección y dices, joder, este tío dirige, juega desde atrás, saca el balón, conduce, rompe líneas, es el líder de la selección holandesa con Mangal, y de verdad que es un auténtico lujo verlo jugar cada vez que la selección juega, ¿no? Y ahí creo que está el mayor reto de Xavi, que todavía no lo ha conseguido del todo amoldar, pero sí que estamos viendo en los últimos partidos un Pedri que compensa más esos movimientos. Y lo que tú decías sobre Pedri, yo creo que es un jugador que es más listo que eso, ¿no? Que es más listo que un jugador casual del montón, porque es capaz de anteponer el rendimiento colectivo a su nivel individual, porque sabe que aun cumpliendo esa función para que Frenkie mejore y para que el Barça pueda mejorar en ese contexto, él va a ser diferencial de todas maneras. Entonces yo creo que Pedri no va a tener ningún problema, y la opción que comentaba Hugo sobre Nico me parece también lógica, pero a largo plazo. Y además estamos viendo que Nico ha salido cedido al Valencia y no está jugando realmente de pivote. Entonces es algo paradigmático. A mí me extrañó mucho su salida al Valencia y sobre todo que no esté jugando en esa posición que teóricamente quieres instalarlo para el futuro. Y no sé, es un poco raro cómo lo está gestionando el Barça, pero veremos quién acaba siendo ese pivote, ¿no?
Estoy muy de acuerdo contigo, es que me parece que te preguntaba y tal y quería cuestionarlo un poco, pero yo creo que es que Pedri es un jugador tan bueno que es capaz de ser diferencial desde cualquier altura del terreno de juego, desde cualquier función prácticamente. Es una pasada de jugador. Bruno, quizás el nombre de Zubimendi sí que lo podemos conocer un poco más todos, pero para la gente que no siga tanto el fútbol inglés, otro de los que ha sonado que es Rubén Neves. ¿Podrías explicarnos un poco qué tipo de jugador es Rubén Neves y luego que nos des un poco tu veredicto sobre quién crees que encaja más como un posible fichaje entre Zubimendi y Rubén Neves? A ver, hay que partir de la base de que ninguno es Busquets. Y Rubén Neves es un pivote posicionalmente extraordinario. Tú lo ves jugar y juega andando, pero entiende también los espacios, los movimientos y tiene una intuición tan buena que sabe colocarse perfectamente. Pero volvemos a lo que pasa con De Jong, que es un pivote al que no puedes tener atado, porque le gusta mucho pisar área. Tiene también esa especie de alma de 10, ¿no? De querer estar en tres cuartos para dar ese último pase, ese cañito para que acabe Pedro Neto, en este caso en el Wolverhampton. Entonces creo que para el Barcelona me parecería un fichaje muy bueno, pero volvemos a que tendrías que hacer que Pedri se quede como está, y para eso yo apostaría más por Frenkie de Jong, porque aparte Neves creo que sería un desembolso importante. Eh, yo tengo, aparte de estos, tendría algún nombre más guardado. Por ejemplo, Jorginho me parece un nombre que podría estudiarse en cuanto a que acaba contrato y es un pivote que te podría permitir seguir ese proceso con Nico unos añitos más, si es que se quiere hacer ese proceso. Y si no, primero llamaría al Bayern por Marroca, perdón, al Leeds por Marroca, porque me parece que se puede parecer a este perfil y creo que es un futbolista que puede encajar. No va a ser nunca Busquets, pero el potencial que se le intuía en el español sigue estando ahí. Al City por Rodri, por ver si suena la flauta. Acaban de fichar a Calvin Phillips, ahora o nunca, si lo haces. Y si no, ya nos vamos a dos apuestas que podría hacer el Barça, que son Romeo Lavia, que es un chico de la cantera del City, se está saliendo del Southampton, pero es un crío, es del 2004, si no estoy yo Sí, mal. pero ¿cuánto vale ahora Romeo Lavia? Claro. Eh, ¿Cuánto vale Rubén Neves? ¿Cuánto vale te va a pedir la Real por Zubimendi? Volvemos a lo mismo. O mi nombre ideal sería Edson Álvarez, que es un chico mexicano del Ajax. Este año parecía que se iba a ir al Chelsea y rechazó el irse para seguir creciendo un añito más en el Ajax. Y es que el otro día, además, justo al hilo, salió en una entrevista explicando por qué se había quedado y explicando la evolución que estaba teniendo en cuanto a intentar ser un pasito más en cuanto a la salida de balón de intentar dar menos toques para liberar líneas. Y está, por ejemplo, tiene un partido, no recuerdo contra quién, que vi además los típicos highlights de Twitter, ¿no? De Twitter, perdón, los vi ahí, y era un partido en el que de 3 minutos de highlights, dos eran el de espaldas, recibiendo el pase del central y simplemente con el control yo la mago ya sorteando al rival. Y creo que eso en clave Barça puede ayudar bastante. Luego ya, entre Neves y Zubimendi, yo creo que me quedaría por Zubimendi porque me parece más pivote Barça que Neves, pero esto ya es cuestión de mercado también. Evidentemente, y seguro que la Real además exigirá muchísimo dinero, como no puede ser de otra manera. Y Busquets, que como decíamos, pues seguramente, casi seguro de hecho, que la temporada que viene ya no va a estar en el Barça, pero que ahora mismo sí que está con España en partidos que están teniendo de la Nations League también para preparar el Mundial. Hugo, quería preguntarte acerca del último partido de España contra Suiza, que evidentemente fue un partido en el que no salieron las cosas, con experimentos un poquito extraños como el tema de Asensio de falso 9, que a mí no me convenció en absoluto. No sé qué visión tienes del partido y del nivel actual de la selección. Yo creo que fue un partido que no le daba contexto a prácticamente ningún jugador del 11 en el sitio en el que estaba, le daba el contexto que le pedía, que pide el jugador. O sea, ni le daba el contexto a Asensio para poder hacer lo que le pedían. Ferran Torres recibía siempre al pie, siempre para encarar. Los centrales les costaba entenderse por perfil. Prácticamente
todos los jugadores del campo estaban, lo que les pedía el partido y en lo que ellos brillan era totalmente antagónico. Eran situaciones que no les beneficiaban en absoluto, y en la primera parte la verdad que fue soporífera de ver, porque un equipo muy poco vertical, que le costaba mucho generar peligro. Tampoco creo que el partido fuese a nivel juego, al final mantienen posesión y se defienden a través del balón, por lo menos primera parte, luego al final caen 2 goles de córner, pero que, por así decirlo, es algo más fortuito. Al final Akanji tiene el potencial aéreo que tiene, y España iba con los más bajitos que se había encontrado. Pero a nivel juego, bueno, creo que perfectamente España podría haber empatado, ganado el partido, haciendo algún golito al final y protegiéndose con una posesión de balón bastante plana. Y luego lo que entró tampoco cambió mucho el partido. Borja Iglesias pareció entender muy bien el juego, pero no acabar de tener la finura para jugar. Nico Williams estaba bastante sobrepasado por el momento y no desbordaba ni combinaba con los jugadores de sus espacios para poder generar peligro. Y en general yo creo que fue un partido bastante ramplón de España. No tan malo quizás como a veces parece que pareció que hubiésemos perdido 5-0 y que todo hubiese salido mal, pero sí que es verdad que fue bastante aburrido de ver. Nico. Sí, es que hasta ni Pedri tuvo su mejor partido, ni mucho menos. Yo creo que es de los peores partidos que le veo al Canario. Y volvemos a lo de siempre. Creo que España suele jugar mejor y vamos a poder medir con mayor certeza su nivel contra un rival como Portugal el martes que contra un rival como Suiza. Porque al final sí que es cierto que lo que decía Hugo, ¿no? Tienes la posesión, ataques muy predecibles, poco verticales, todo al pie. Menos salvo Gavi, que es de lo poquito que rompe el espacio, el resto todo al pie y prácticamente todo predecible, y luego te llegan, lo poquito que te llegan a balón parado o en alguna jugada concreta, aislada del partido, y te acaban marcando y se te adelantan, y prácticamente sin hacerte peligro, sin crearte oportunidades, pues te ves perdiendo. Pero aún así tampoco ha llegado ni mucho menos España al área contraria. Lo comentaba también Hugo, estoy totalmente de acuerdo. Ni Asensio ni Ferran estaban en un contexto idóneo. De hecho, es más, ya no por el partido en sí, sino yo creo que si los cambias de posición incluso le das un contexto algo más favorable, porque Asensio a mí me estaba desquiciando completamente de falso 9. Luego nos deja una acción que nos calla a todos la boca, porque te lo puede dar Asensio, por esa calidad que tiene te la puede dar, pero realmente es un partido soporífero de España y que vuelve a evidenciar las carencias que tenemos a nivel defensivo y lo poquito que generamos contra rivales de este tipo a nivel ofensivo, ¿no? Bruno, ¿cómo ves al equipo de cara a este partido contra el Portugal? También así como un poco a modo de previa y ya para terminar el programa. A mí creo que este parón tampoco sirve demasiado porque creo que la idea de Luis Enrique en defensa se basa mucho en Laporte. Creo que Laporte es un futbolista que le da mucho a Luis Enrique en cuanto a plantear partidos y sobre todo que ha tenido un crecimiento individual esta última temporada que para España quiero verle en el Mundial porque creo que va a callar muchas bocas a toda la gente que sigue diciendo que no tendría que venir con España a Laporte. Luego sí que creo que Portugal es una selección incómoda porque tiene lo que ha dicho Nico de Asensio, prácticamente de medio campo para adelante, Portugal te lo puede hacer todo el mundo. Bruno Fernández, Rafael Leao, que a mí es el que más miedo me da de Portugal. Cristiano Ronaldo, que por mucho que esté flojo, por arriba nos ganó a Kanji, que tampoco es un central tremendo, va a estar Cristiano Ronaldo, todos sabemos lo que es. Creo que va a ser una prueba importante, sobre todo para ver si hay jugadores de este parón que dan la cara, más allá de los pues Sarabia, Ferran, que hemos dicho, por mucho que jueguen mal, van a ir al Mundial porque son futbolistas que cuando Luis Enrique les da el contexto, como decíais, brillan. Creo que jugadores como Borja Iglesias, Asensio, Nico Williams, que es un futbolista al que se le ha llevado para tener algo muy diferente a todo lo demás, y creo que el otro día quiso como intentar resolver el partido más él que hacer lo que le pedía la jugada. Pues creo que para este tipo de futbolistas es el partido idóneo.
a mí es que también te digo, la Nations tampoco es una competición que me ilusione o que me genere lo que me genera una Eurocopa o un Mundial. Y creo que Luis Enrique ha hecho bien en llevar jugadores para probar si te pueden resolver un contexto difícil. Al final, en el Mundial nos vamos a encontrar partidos como los de Suiza, muchos, en los que no tiramos y Sommer, el portero de Suiza, siempre destaca porque para un montón y el otro día yo no recuerdo dos, con mucho dos paradas a lo mejor un poquito destacables, pero con Portugal creo que va a ser diferente porque además la España Luis Enrique no sé por qué, pero contra rivales importantes se crece. Lo vimos con Francia, Italia, por mucho que nos eliminasen, Croacia, creo que va a ser un partido más atractivo y sobre todo que creo que sí que va a ser la prueba de verdad de ver si España puede hacer algo en un mundial o no. Pues sí, esta España, como decimos, que tuvo un mal partido ante Suiza, terminó perdiendo al final esta Nations Cup, que bueno, nos sirve más que quitar esos amistosos que había y poner una competición con equipos de un poquito más de nivel, pero que al final son partidos que sobre todo sirven para prepararse de cara a ese mundial, que seguiremos también de cerca aquí en este Rombo Podcast, que haremos también pues las ediciones del mundial, obviamente, para hablar de todo lo que ocurra con estos tres cracks, para analizar todo lo que pase y veremos si algún invitado más, que está ahí también por hablar de ese tema, que quizás también se termina dando, aparte de todas las novedades que, como digo, iremos comentando en nuestro Twitter, donde os invitamos a que nos sigáis. Así que hasta aquí este programa, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.